Buenas, ¿cómo va? Bueno, por acá les habla Pablo Reina. Gracias ahí por la invitación para pensar ahí procesos de movilidad diaspóricos ligados a los pueblos indígenas de aquí, de este territorio. Bueno, ahí Joaquín me pasó una pregunta que dispara como varias, varias respuestas o tiene como su nivel de complejidad. En relación a cómo se conformó la comunidad a la que pertenezco. Nosotros somos una comunidad familiar que proviene de un linaje que es el linaje de los Reina, de la familia Reina, pero también incluye a la familia Díaz, a las familias Velázquez, a la familia Tulián a la familia Tapia y a un conjunto inabarcable, podríamos decir, de familias de lo que es hoy San Marcos Sierras. Nuestro linaje ha estado allí por lo menos durante 200 años, 250 años. Eso lo indican las memorias familiares y también trabajo en archivo que particularmente en mi rol de historiador he realizado. Desde hace un tiempo me dedico a investigar las familias indígenas, linajes indígenas en Córdoba, sobre todo aquellos que provienen de lo que fueron las antiguas reducciones indígenas o los antiguos pueblos indios, que es la realidad que le tocó a mi familia. Nosotros mantuvimos allí como linajes, y ya en plural, de todas estas familias que nombraba, los Reina, los Díaz, los Ludueña, los Tulián, etcétera, territorios em, manejados por la propia comunidad y reconocidos por el Estado hasta 1892. Hasta 1892, es decir, hasta hace 140 años aproximadamente, si no me falla la matemática. Ese territorio en principio había sido reconocido por la corona española, y a raíz de una lucha que encabezó el casquicuraca Francisco Tulián en 1806, 1807 y 1808, se reconoce el territorio de la comunidad. Se reconoce en términos de titulación comunitaria. Cuando viene el Estado cordobés, cuando se empieza a crear la República, este Estado moderno, el Estado-nación, nosotros seguimos con las tierras ahí. Tenemos miles de hectáreas, todas estas familias, y estábamos agrupados bajo un nombre que era la Comunidad de Indios de San Marcos. Y allí, la Comunidad de Indios de San Marcos, en ese lugar, sufrió un proceso de presión territorial durante todo el siglo XIX, ya no en manos de los españoles, sino en manos de los argentinos, de los criollos. Y ese proceso de los terratenientes, el momento del siglo XIX, de expropiación, ese proceso de presión territorial hizo que entre 1881 y 1892 se sancionaran leyes para expropiar las tierras que nos pertenecían. Y allí fue cuando muchas de las familias nuestras, y ahí viene el linaje particular mío, y el de la comunidad, el de los Reina Díaz, se tienen que ir de San Marcos. Mi papá contaba que teníamos 3.000 hectáreas allí, en la zona de la Quebrada, cuestión que cuando nos hemos encontrado de grande ahora con los Tulián lo hemos ratificado, lo hemos ubicado. Nosotros tenemos un muy buen vínculo con la comunidad de Mariela Tulián, que están en territorio. Ellos sí pudieron quedarse en territorio, nosotros no. Y entendemos que cuando se les expropiaron las tierras, particularmente a mis bisabuelos, y luego de un proceso de defensa que está documentado, por ejemplo, un tío tatarabuelo mío era el casqui curaca de la comunidad y estuvo ahí enfrentándose al ministro de gobierno Nicolás Berrotarán mediante cuestiones legales, defendiendo el territorio, pero luego de perder en términos legales, el linaje nuestro se tuvo que ir de allí. Y se tuvo que ir por esta presión que ejerció el Estado cordobés, que no deja de ser una presión colonial. Entonces, en ese sentido, em, como que a principios del siglo XX,
o sea, al final del siglo XIX, 1890, 1900, 1910, la familia nuestra se tuvo que, pasó por varios lugares, pero terminó recalando en la ciudad de Córdoba. Y obviamente en las márgenes de la ciudad de Córdoba, como pasa con las familias indígenas en todos lados cuando son desalojadas. Y allí se instalaron, mis bisabuelos particularmente, en un arroyo que había cerca de la calle La Aprida, ahí en lo que hoy es observatorio, donde en 1920, 1930 fueron desalojados de nuevo, porque esas tierras las compró una francesa y, y ahí fueron desalojados nuevamente mis bisabuelos. Y en ese contexto nace mi papá y mis tíos y mis tías, en ese contexto de quita de tierra, de marginalidad. Nosotros reivindicamos fuertemente nuestra pertenencia indígena, pero también esa pertenencia a los actores populares, porque quien les habla, por ejemplo, yo me he criado en un barrio urbano marginal, donde la discriminación por vivir en ese barrio, por los colores de piel, por la música que escuchamos, por, por pertenecer a ese lugar, por la forma de hablar en su momento, eh, la vivimos en carne propia y cuesta mucho salir de ahí. Entonces nosotros entendemos que hubo un proceso ahí de diáspora en la que el Estado moderno cordobés nos expropió las tierras, nos tuvimos que ir a la ciudad de Córdoba y en la Córdoba del siglo XX habitamos las villas y los barrios populares. A donde estamos todavía, a donde está gran parte de la familia mía, está ahí. Eh, yo particularmente, y ya del linaje más preciso de mi papá, soy el primero que pude hacer estudios universitarios, pero venimos de esa realidad donde la universidad, ciertos ámbitos culturales, ciertos circuitos no son vedados solamente por venir de las márgenes. Entonces, bueno, bajo esa reivindicación de lo popular, de lo, de lo marginal, de lo indígena, eh, es que, es que, bueno, nos estamos parando hoy y trabajamos como comunidad para sacar lo indígena de lo previamente imaginado. Y digo esto porque hay como una idea previa de lo indígena instalado, que bueno, en algunos sectores, cuando se piensa en los pueblos originarios, se piensa en huipala, se piensa en ceremonias de la Pachamama, en saumos, y esa realidad a nosotros no nos corresponde tanto. Por eso tratamos de hacer esta distinción entre lo que son los indios reales y los indios imaginados, los indios de Córdoba y los indios de otros lugares. Nuestra realidad es esta, venimos de las márgenes, de los sectores populares. Si yo le preguntaba a mi abuelo o a mi papá hace 20 años lo que era una huipala, no tenía ni idea de lo que era una huipala. Esto no quiere decir que desconocemos, obviamente, esos emblemas sagrados, pero son de otros pueblos, de otros lugares, y nosotros tenemos otra realidad acá. Y siempre luchamos para que se reconozca esta, nuestra realidad, como camiare, eh, como comechingones, como sanevirones, ligados a despojos territoriales reales que ocurrieron acá, a espiritualidades que están manchadas, que están contaminadas, pero que aún así siguen presentes y siguen operando y son importantes. Para nosotros es tan importante eh, rezarle a un San Cayetano como hacer una ceremonia en el monte. Y para algunos esto es contradicción, para nosotros esto es la realidad que aceptamos. Y, y el vínculo, por ejemplo, que tenemos con las deidades, con esto, con los santos que le llaman paganos, con todo eso, es muy importante para nosotros, porque el vínculo que hacemos ahí es un vínculo indígena. Cuando yo le he visto a mi papá rayarle los ojos al San Cayetano, colgarlo, quebrarlo, cuando no cumplía, cuando no había laburo. Entonces entendemos que ahí también está lo indígena, ahí subyace lo indígena, y no en las posturas eh, que están de moda hoy para las fotos. Entonces hacemos ese tipo de reivindicaciones históricas que tienen que ver con la realidad de la familia y no con esas imágenes acartonadas y que nos llegan por un reel de Instagram o que nos llegan
en el Facebook, en el que hay una cuestión estética ahí, más de pose y poco de realidad. Y una cuestión más que me parece a mí súper importante, ya que creo que ahí la mesa está conformada por mucha gente que viene del ámbito de las ciencias sociales, del ámbito universitario, que se encargan de pensar y de teorizar algunos procesos. Yo creo que estamos, y esto nosotros lo venimos haciendo al menos desde el Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes, que no somos académicos, pero damos esa batalla, o sí lo somos, pero no estamos dentro del ámbito más hegemónico que es el universitario. Eh, bueno, que es otra discusión esa, pero tiene que ver con cómo pensamos, cómo ha pensado la academia cordobesa, ya sea quienes vienen de la sociología, de la geografía, de la historia, de la antropología, estos procesos que yo les narré, ¿no? Porque yo les di el ejemplo de mi familia, ¿sí? De los Reina Díaz, de un linaje que fue expropiado entre 1890 y 1900 de sus tierras y tuvimos que llegar acá a Córdoba. Y eso no lo ha contado nadie, no lo ha contado ni la geografía, ni la historia, ni la antropología, lo estamos empezando a contar nosotros. Y no es que existía una falencia de datos, no es que eso no se puede rastrear en términos documentales, en términos de las memorias. Me parece que eso está y estuvo siempre ahí, desde que se dieron estos procesos, desde hace 100 y pico de años, en que nuestras familias llegan a la ciudad y se mueven por presión del Estado provincial, por presión de las empresas, que son todas políticas coloniales. Me parece que vale la reflexión ahí de por qué la academia no se ha fijado en esto, por qué no se está fijando en esto, por qué siempre tenemos que hacer el esfuerzo nosotros, desde las márgenes, desde las comunidades, el mostrar esto. Es como que siempre los esfuerzos para interculturalizar la sociedad, con esa palabrita tan de moda y que bueno, que a mí me genera tanto ruido, eh, ¿por qué siempre tenemos que andar haciendo los esfuerzos nosotros para mostrar estas cuestiones? Entonces me parece que eso también es una cuestión muy, muy relevante, porque cuando se expropian las tierras de San Marcos, también se expropian las tierras comunitarias e indígenas de Quilino, también se hace lo mismo con las de Pichana, con los de Cosquín, con los de Soto, eh, con las de la toma, ¿sí? Y en la toma hay gente que se queda en el territorio y hay gente que se tiene que ir, ¿sí? Entonces son Quilino, Soto, Pichana, San Marco, Cosquín, la toma, sin hablar de lo que es la conquista del desierto en la provincia de Córdoba, ¿no? Más allá del río Cuarto, cuando miles de personas ranqueles también, y hay trabajo científico que sí, eso hay que decirlo, se están encargando de poder pensar eso en los últimos 2 o 3 años. ¿Qué pasa con toda esa gente? Porque son miles y miles y miles de personas. Y la ciencia, la academia, ¿cómo las ha pensado esas miles de personas que llegan a las ciudades? Las ha pensado como parte de los actores populares, pero les ha sacado la identidad étnica. Y ahí me parece que está bueno reflexionar sobre esto porque la misma academia sigue siendo colonial. La misma academia, al no visibilizar la identidad de las personas y al pensarlo solamente como campesinos, que es una categoría que hay que, por lo menos por parte de mi, y esto me hago cargo de eso, hay que destruir esa categoría, una categoría que no tiene nada que ver con la realidad nuestra, porque centra todo en la unidad productiva familiar, en el campo, en lo rural. ¿Por qué la academia no se ha dado la tarea de etnizar a estas personas, de preguntarse por su origen étnico? Y lo que ha hecho la academia lamentablemente es invisibilizar esto. Yo seguramente esto que estoy contando del proceso familiar de cada uno de de nuestras memorias, es muy probable es muy probable no se conoce en la academia. Por eso estamos haciendo esfuerzos nosotros de las comunidades y particularmente nosotros ahí del Centro de Investigaciones del Instituto de Culturas Aborígenes, que no somos académicos, sino que estamos ahí medio al margen, o sí lo somos, pero de una manera muy rara, estamos haciendo estos esfuerzos. Así que nada, quería traer ese también debate